Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor, esperando que ustedes se encuentren bien junto a sus seres queridos, como así también bendecidos de parte de Dios y por sobre todas las cosas eh, esperanzado y confiado en que Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Nuestra esperanza nunca debe de perderse, debe siempre permanecer en Dios, porque de Dios provienen todas las cosas y para Él nosotros debemos de ser fiel y seguirle conforme a su voluntad. Te insto a aumentar tu fe, tu confianza, como así también a permanecer y buscarle cada día más. Ya te invito a buscar la palabra el día de hoy, que vamos a leer en Amós, en el capítulo 7. Vamos a leer dos versículos, que es del 7 al 9, tres versículos. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Que Dios ayude en nuestras vidas, como así también bendiga tu vida a través de esta palabra. La palabra, por muy dura que sea para nosotros o blanda, siempre va a ser de bendición para nosotros, ya que ella es alimento para nuestra alma y espíritu. Ella nos edifica, nos restaura, nos levanta, como así también nos advierte, nos enseña la voluntad de Dios y nos guía. Por eso que ella es la lumbrera a nuestro caminar. Y así también se le llama la profeta mayor, porque a través de esta palabra Dios nos enseña sus profecías. Y el trabajo de nosotros es tratar de entender lo que Dios nos quiere hablar conforme al corazón de Él. Gran trabajo, ya que el varón o la varona que pretenda entender las profecías de Dios debe de negarse a sí misma, ni agregarle ni quitarle nada de la palabra de Dios, sino entenderla tal cual Dios quiere que uno entienda su palabra, como así también el Evangelio. Dios tiró una plomada. Esa plomada es muy importante. Todos los que trabajan en la construcción saben que la plomada es importante para una construcción, para ver el nivel y así también que se esté construyendo de forma correcta la edificación. Así también Dios tira plomada en nuestros corazones, en nuestra fe. Él dice cómo creer, en qué debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y el canon de Dios para determinar nuestra fe es su propia palabra, la palabra de Dios. Y a través de esta palabra es que Dios tira una plomada en nuestros corazones y ve si nuestra fe es correcta delante de Él. Por lo tanto, Él no puede ser engañado ni burlado, como así también nosotros no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Y ahí la importancia del conocimiento, como así también de querer entender y conocer a Dios, de conocer el Evangelio, de saber quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios y quién es Dios para todo el mundo.
Esta plomada que Dios nos está hablando es algo muy importante para nuestra vida, ya que Dios, a través de Amós, le habló al pueblo de Israel y dijo que ya no lo iba a tolerar más, producto de la desobediencia que el pueblo de Israel tenía. Dios habló de distintas formas a su pueblo, como así también en estos tiempos Dios habla de distintas formas a su pueblo. Pero son pocos los que ponen oído a la voz de Dios. Y son muchos los que se dejan engañar por otras voces a conveniencia. El pueblo de Dios debe de tener discernimientos, debe de conocer la palabra de Dios, debe de saber reconocer la voz de su pastor. Las ovejas deben de saber conocer la voz de su pastor. No importa cuántos griten en medio del mundo, pero las ovejas deben de conocer su voz, deben de entender y conocer los caminos de Dios. Sabemos que muchos se han levantado en el nombre de Cristo y muchos se levantan y se seguirán levantando y ninguno quizás con mala voluntad o con mala intención. Pero como Dios nos enseña, no es de quien quiera ni de quien corre, sino del que en Dios tenga misericordia. Y si Dios no lo ha escogido para correr esa carrera y para guiar a un pueblo, ese varón, por mucha buena intención que pueda tener en su vida, no va a poder guiar correctamente al pueblo. Se va a equivocar una y otra vez. No son nuestras fuerzas. Si no tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nada podemos hacer en la vida espiritual. En la vida espiritual, una persona que no tiene el Espíritu Santo es ciega, es sorda y es muda. Y aún sigue muerta, producto del pecado, espiritualmente. Y esa es la importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esa es la plomada de Dios, en la cual Él quiere que su pueblo camine. Él tiró una plomada de albañil y los caminos de Dios son rectos, tan recto como lo escribió en su palabra y la cual Él quiere que nosotros caminemos. No podemos calzarnos con cualquier calzado, porque los caminos de Dios son santos. Por lo tanto, el calzado que debemos ocupar nosotros son el apresto del Evangelio. Si no nos calzamos el apresto del Evangelio, no vamos a poder caminar, por mucho que digamos Señor, Señor. Dios nos está advirtiendo en estos tiempos, tiempos que en todo el mundo está pasando calamidades, pandemias, hambre, guerra, destrucción, inundación, terremotos, hambre. Muchas cosas estamos viendo en estos tiempos. Y quizás tiempos que van a durar no a corto plazo, sino a un largo plazo. Muchas personas van a necesitar palabras de esperanzas, muchas personas van a necesitar un guía, muchas personas van a necesitar una voz de aliento. Y es por eso que en estos tiempos nosotros los cristianos, los creyentes, debemos estar a cuenta con Dios y debemos de calzarnos el apresto del Evangelio, debemos de conocerlo.
Porque si no lo conocemos, nuestras experiencias, nuestros testimonios, de nada le va a servir a esa persona. Solamente Dios puede edificar un corazón, solamente Dios puede restaurar una vida. No somos nosotros, es la palabra de Dios, es el Evangelio, el cual restaura un alma, una vida, la cual hace que una persona pueda recibir la remisión de sus pecados y more el Espíritu Santo en sus corazones. Es la única forma que una persona puede ser restaurada y edificada. Porque cuando Dios está en medio de nosotros o cuando Dios mora en nuestros corazones, todo lo vamos a poder. Y ahí el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece. Pero hay que estar en Cristo y Cristo debe estar en nuestros corazones. Y debemos estar caminando en la plomada que Dios trazó en nuestras vidas de fe. No hay muchos evangelios, hay un solo evangelio, porque la verdad es la que te hará libre. Y la verdad implica una sola, no muchas. Y hoy por hoy la humanidad está dividida en muchas religiones, en muchas ideologías, en muchas creencias, aún políticamente, socialmente. El ser humano se encarga de dividir en uno u otro, dependiendo de la conveniencia, dependiendo de la intención que tenga en su vida. Y Dios se encarga de unir. Dios lo que quiere es unir a aquellos que pongan oído a la voz de su palabra. En algún momento va a causar disensión, divisiones, sí, lo va a causar, producto de la propia palabra va a causar esa división Dios. Pero esa propia palabra va a ser hablada para todos, sin ser acepción de persona. Y el que ponga oídos y escuche la voz del Espíritu, son aquellos que se van a unir a Dios. Por lo tanto, no es Dios quien divide. Somos nosotros que muchas veces no queremos unirnos a Dios. Dios habla claramente para todo entendimiento. Dios es un Dios de orden, es justo y también es veraz. Él bendice, como va también, va a castigar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y su palabra nos dice, nos enseña, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Dios nos dio su palabra, el canon, su voluntad. Y es a través de ella que Dios nos va a medir. Va a medir nuestra fe, va a ver quién le ha creído y quién no le ha creído. Quién es humilde de corazón, quién es el pobre de espíritu, quién es el necesitado, quién es su hijo, quiénes son aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, como está escrito. Pero muchas veces no logramos entender esas palabras, no logramos comprender su profundidad. Simplemente la escuchamos y nos agrada como suena, porque de una u otra forma nos sentimos seguros en Dios. Cuando aún esa persona que se siente segura en Dios no ha recibido la remisión de sus pecados, porque aún esa propia persona no ha conocido a Dios como Dios quiere que le conozcan, la plomada. Dios quiere que lo conozcan de una forma, y esa forma es la correcta para Él. Si no creemos de esa forma, Dios no nos va a aceptar. Y cualquier cosa que nosotros queramos edificar en nuestros corazones, en cualquier momento puede ser destruido.
Si nuestros cimientos no son sólidos, por mucho que nuestra casa, nuestro corazón, nuestro templo parezca hermoso, al primer movimiento de tierra se va a mandar abajo, porque la construcción va a estar mala, porque va a tener malos cimientos, se va a partir. Pero cuando nuestros cimientos son sólidos y están sobre la roca, aunque vengan vientos, tempestades, movimientos de tierra, nada lo va a mandar abajo, porque están sobre la roca, porque están cimentados conforme a la palabra de Dios, porque están en la plomada de Dios, una plomada que es muy fina. Sabemos que la puerta es ancha y son muchos los que caminan por ella. Y la puerta angosta son pocos los que la hallan e ingresan por ella. Así es el camino de fe. Esa es la diferencia entre ser un hombre de fe y un hombre religioso, un hombre de Dios y un hombre del mundo. El hombre de fe halla la puerta estrecha y entra por ella y camina. Esa es la plomada de Dios, la cual Dios quiere que todo el mundo pueda entrar. Y es por eso que es necesario que día tras día se predique la palabra de Dios, se exhorte a toda la humanidad y a todos aquellos que escuchen palabra de Dios sean bendecidos, restaurados, edificados y sean tocados por Dios. Pero nuestra soberbia, nuestra rebeldía, muchas veces nos impide que escuchemos palabra de Dios atentamente, porque nos creemos sabios, inteligentes, entendidos en todas las cosas de lo que Dios habla a través de su palabra. Pero está la unción sobre ti. El Espíritu Santo te revela, te muestra. Tu corazón está lleno, aún sigue vacío. Tienes hambre y sed. Dios da testimonio de nuestra condición. El amor de Dios no puede ser burlado, porque Él sabe a quién se lo entrega. Y como está escrito, aunque todo lo supiéramos, tuviéramos toda la fe, pero si no hay amor, nada somos. Dios es amor. El Espíritu Santo es Dios y es amor. Si no está el Espíritu Santo sobre ti, nada eres. Por mucho que digas saberlo todo o entenderlo todo, necesitas aprender de la palabra de Dios, de un ungido de Dios, porque Él te va a enseñar a recibir el bautismo del Espíritu Santo y te va a hacer caminar en la plomada de Dios, te va a hacer entrar por la puerta estrecha. Versículo 8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dios va a poner una plomada en medio de su pueblo y no lo va a tolerar más. Se van se van a callar los mentirosos, porque Dios ya no los va a tolerar más. Los falsos siervos se van a callar, porque la mano de Dios, la plomada de Dios va a estar sobre ellos. Y ahí la importancia que todos podamos discernir nuestra propia vida espiritual, nacer de nuevo, recibir remisión de pecados, recibir el bautismo del Espíritu Santo, conocer y entender a Dios, justicia, juicio y misericordia es lo que quiere, conocer la voluntad de Dios,
abrazar a Dios y no soltarlo, obedecer a su palabra, vivir bajo la gracia de Él, entender justicia. En Romanos está escrito que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es revelación la justicia de Dios, por fe y para fe. Porque el justo de la fe vivirá. El justo vive por la justicia de Dios, que es revelada en el Evangelio. Y cuando Dios habla de revelación se deben entender y conocer a través de su palabra. Y solamente eso se puede lograr a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo estuviera en medio de nosotros, no podríamos entender nada con respecto a la palabra de Dios y la leería y la interpretaríamos conforme a nuestros propios pensamientos. Como así hay muchos que estudian la palabra de Dios, pero conforme a la inteligencia carnal. Y no a través de la unción del Espíritu Santo. Se sienten felices porque desean verdaderamente servir a Dios, pero se han olvidado de lo más importante, de pedirle a Él que le enseñe, de pedirle a Él que los guíe, de pedirle a Él que les envíe un maestro que les enseñe palabra de verdad. Y es por eso que en estos tiempos existen tantas religiones en el mundo, porque se han olvidado de Dios y han seguido las emociones y los pensamientos humanos y se han vuelto en vez de hombres de fe, en hombres religiosos, que ya no caminan en los caminos, en la plomada de Dios, por mucho que digan Señor, Señor, porque se han olvidado de la voluntad del Padre. Es necesario en estos tiempos, tiempos peligrosos, muy cercanos a los fines de los tiempos. Vamos galopando apresuradamente a los fines de los tiempos, donde muchos más adelante van a tener comezón de oír palabra de Dios y no la van a oír. Donde muchos desperdiciaron su tiempo cuando tenían el tiempo de poder adorarlo, lo desperdiciaron por los placeres del mundo. Hoy por hoy, en esta condición que estamos, ¿cuántos tienen comezón de oír palabra de Dios, de adorar o bendecir a Dios? ¿Cuántos extrañan y desean estar dentro de un templo? Pero cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo hacían. Ahora puedes entender por qué Dios permite muchos sucesos en nuestra vida o en el mundo. Porque si no, ¿de qué forma extrañaríamos a Dios? Si no, ¿de qué manera el ser humano se instaría otra vez a buscar la presencia de Dios? Porque cuando están cómodos, no lo buscan. En su comodidad no lo buscan. Es por eso que Dios permite sucesos en nuestras vidas. Y cuando llega la desesperación, o llega la aflicción, o llega la dificultad, no acordamos de Dios. Nuestra rebeldía, nuestra soberbia o nuestro orgullo muchas veces nos estorba. Te podrán decir la verdad en tu cara, pero muchas veces no la quieres escuchar porque ya lo sabes todo y nada tienes. Aún sigue estando desnudo, aún sigue estando pobre, aún sigue estando miserable delante de los ojos de Dios, porque Dios nada te ha entregado, nada te ha dado.
No basta con decir yo creo en Dios. No basta con decir yo creo en Jesucristo. Porque es Él quien tiene que adoptarte, es Él quien tiene que recibirte, es Él que tiene que poner el sello sobre ti. Y si Él no lo has hecho, aún no lo eres. Necesitamos de Dios urgentemente, necesitamos ponernos a cuenta con Dios, necesitamos que Dios haga misericordia en medio de estos tiempos, pero por sobre todas las cosas, los hombres, los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, tienen que predicar la palabra, tienen que hablar del Evangelio, tienen que hablar de remisión de pecados, tienen que hablar de las nuevas buenas de salvación, tienen que hablar del Evangelio de verdad, tienen que decir que Cristo viene. Tienen que hablar que anda el diablo como león rugiente, devorando al pueblo de Dios. Voz de trompeta, voz de atalaya hay que tener estos tiempos. Valiente hay que hacer en estos tiempos para hablar de Dios y corregir a todos aquellos que se han apartado de aún a Dios, han hecho inútiles. Y por mucho que hables en lengua extraña, nada tienes aún. Si la verdad de Dios no está en tu corazón, cuán importante, porque de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. La fe es lo más importante en nuestra vida espiritual. Si no está la fe en la verdad, no está el evangelio, no está el conocimiento de la palabra de Dios, nada somos. Por mucho que digamos, Señor, Señor, hablé en lengua, hablé profecía, prediqué, hice esto otro, todo lo hice en tu nombre. Y el Señor respondía, jamás te conocí, hacedor de maldad. Porque la plomada de Dios va a ser veraz. La plomada de Dios va a ser terrible, el crujir de dientes va a ser. Y es por eso que tenemos que asegurar nuestra vida de fe, tenemos que asegurar que la palabra que a nosotros nos han enseñado es la verdad. Recuerda que los falsos profetas desde, desde los tiempos de los apóstoles que han existido. Es más, desde el tiempo de Jeroboam que han existido los falsos sacerdotes. Siempre han estado los mentirosos y los falsos en medio de nosotros. Ahora es nuestro trabajo discernirlos, de conocerlos y no de dejarnos engañar por ellos. Y muchos andan con falsos milagros, con falsas profecías, con falsas doctrinas, enseñanzas, engañando a quien quieran engañar, porque las personas no están leyendo la Biblia, no están clamando, no están pidiendo, no le piden a Dios que les envíe un siervo de verdad, no le piden a Dios que los levante espiritualmente, están confiando en el hombre en vez de confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Tu confianza debe depositarla en Dios. Clama a Él y Él te responderá. Pídele a Él que te muestre un siervo de verdad y Él te mostrará. Y escúchalo a Él y aprende de Él. No escuches a cualquiera, porque eso va a ser la diferencia de quién aprendes. ¿Va a ser edificada tu vida de fe o vas a ser esclavizado? ¿Vas a ser atado y encadenado? Eso hace la diferencia.
si eres guiado por un verdadero siervo de Dios o uno mentiroso. Y Dios va a tirar esa plomada. Y Dios dijo que no lo iba a tolerar más. Las mentiras, el engaño, las blasfemias. Porque el fin ya viene. Los quiero llevar a Ezequiel, capítulo 7, versículo 2 dice: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, que en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Dios no va a ser burlado ni engañado, porque Él va a hablar a nuestra conciencia, y nuestra conciencia va a responder, y nuestra conciencia no miente. Y todas tus abominaciones, todo tu pecado, toda tu maldad va a estar enfrente de Dios. Y todos tus caminos van a estar enfrente de Dios. Y nadie va a poder escapar del furor y de la ira de Dios. Si tus caminos no son los caminos que Dios ha trazado, si tus caminos no es la plomada que Dios trazó para toda la humanidad. Dios es la plomada, Jesús es la plomada que Él trazó para toda la humanidad. Y si Él no está en tu corazón y no estás en verdad, el furor y la ira de Dios va a caer por sobre todo a aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios. Qué importante el conocimiento en Dios y sobre todo en el Evangelio. Plomada de albañil. ¿Cuántas veces no hemos meditado en la palabra de Dios? Nos sentimos tan cómodos, tal como estamos. De una otra forma, nos sentimos tranquilos porque fuimos criados, fuimos o venimos de familias de creyentes y nos sentimos tan confiados. Los que a ti te enseñaron anteriormente estaban en verdad. Tu padre, tu madre, tus abuelos, tus bisabuelos y todos tus antecesores estaban en verdad. Lo que te enseñaron era lo correcto. ¿Te lo has cuestionado, lo has preguntado? ¿O simplemente porque lo creyó tu papá, tu mamá o algún familiar tuyo que tú lo quieres mucho porque es tu familia, te lo enseñó y lo creíste a ciega? ¿Te aseguraste que fuera la verdad? Ese es un buscador de Dios, aquel que busca la verdad. Y aunque te dejare padre y madre, con todo ello Dios te recogerá. No podemos nosotros creer según emociones, según sentimientos carnales. Debemos de aprender a creer en Dios a través de su palabra. Debemos de aprender a confiar en Dios para que así tus emociones y sentimientos no sean estorbos. Y así tú puedas edificarte y a su vez puedas corregir a aquellos que tú amas, que es primeramente tu familia. Cree tú y tu familia será salva. Pero para que sean salva tu familia, primeramente tú debes estar edificado y luego tú predicarle la palabra de Dios a ellos para que ellos puedan entender y aprender de lo que tú aprendiste. Y una vez que ellos crean, van a ser salvos. Y si no creen, tú has cumplido con ya predicarle. Y todos están en la mano de Dios.
La plomada de Dios es algo que la humanidad en estos tiempos debe de meditar y debe de ponerse a cuenta. Mira cómo está el mundo. Mira los tiempos que van a venir. Necesitamos estar con Dios. Necesitamos estar firmes sobre la plomada, sobre la roca, tomados de la mano y clamándole a Él. Y sobre todas las cosas dando la buena batalla. No dejándote vencer. Debes de luchar por tu salvación. Debes de luchar por lo que Dios puso en tu corazón. Y se puso el Evangelio en tu corazón, por eso debes de luchar. No dejes que nadie te lo arrebate. Aún más, vuélvete maestro. No tengas miedo de hacerte maestro. Sé que Dios más te va a demandar de ti, pero no tengas miedo, porque Dios no da más carga de la que tú puedas soportar. Y es necesario en estos tiempos redarguir, corregir, restaurar, edificar. Las ruinas antiguas hay que volver a reconstruirlas. Y todo se hace a través de la palabra de Dios. Todo se hace con sabiduría, entendimiento, inteligencia. Con el entendimiento de Dios, con la inteligencia de Dios. Por eso que Dios necesita en estos tiempos hombres y mujeres valientes y que se atrevan, que abran sus alas de fe y vuelen por fe y le crean a Dios por sobre todas las cosas. Versículo 9 dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Sobre la casa de Jeroboam. La casa de Jeroboam era la casa de falsos sacerdotes, el cual Jeroboam levantó de su propio corazón, donde así también cambió el día y el mes, el cual Dios había dispuesto para ofrecer sacrificios y para que así el pueblo de Israel pudiera recibir remisión de pecados. Esa es la casa de Jeroboam, el cual cambió las instrucciones de Dios a conveniencia y conforme la intención de su corazón. Por eso que en estos tiempos Dios no busca hombres que caminen conforme a su corazón, conforme a la carne. Dios busca hombres que caminen en el espíritu y en verdad, que obedezcan a la palabra de Él. Jeroboam hacía lo mismo que hacían los sacerdotes, los levitas, pero él levantó ídolos, el cual le dijo a su pueblo, estos ahora son tus dioses. Así también en estos tiempos muchos se levantan como sacerdotes sin ser llamados por Dios. Muchos se levantan como líderes sin ser llamados por Dios y sin ser instruidos por Dios. Y le dicen, este es Jesucristo, adórale. Y muchos sin saber y entender que están cometiendo ese pecado, sin entender y comprender que están cometiendo el pecado de Jeroboam, porque no hay unción, no hay entendimiento. Es el llamado de Dios para hacer la obra de Él. Cuán, cuán importante es obedecer la palabra de Dios y ser escogido por Dios para que la obra de Él sea prosperada
y todos caminen en su plomada. Y como está escrito, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios se va a levantar con espada sobre esa casa. La propia palabra de Dios va a contender con esos pueblos que nunca Dios. La propia palabra de Dios va a contender contra aquellos que se levantan en el nombre de Dios sin que Dios los haya llamado. Los que son burladores y engañadores, en vez de ser edificadores de alma, están siendo escarnecedores de alma. Desprestigian el evangelio muchas veces por su insensatez, por la estupidez, muchas veces. Son poco prudentes, son insensatos, falta de tino y tacto en la obra de Dios. Y si no tienen tino ni tacto en la obra de Dios, ¿podrán tener tino y tacto en un alma? ¿Podrán cuidar de la obra de Dios? De ninguna manera. Por eso que muchas veces hay personas que ya no quieren escuchar nunca más hablar de Dios. Detestan muchas veces el cristianismo. Tú lo has visto en estos tiempos. Prefieren adorar a la naturaleza. Prefieren adorar a los árboles, a los animales, que son criaturas de Dios, antes de adorar al propio creador de todas las cosas. La insensatez. Pero Dios dijo que iba a tirar una plomada y lo va a hacer porque el fin ya viene. Pero aquellos que ponen oído a la voz de Dios, aquellos que se reconcilian con Dios, Dios no desprecia a nadie. A nadie va a despreciar Dios. En Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquellos que ponen oído a la voz de Dios, aquellos que obedecen a la palabra de Dios, aquellos que se ponen a cuenta con Dios, aquellos que se vuelven a Dios, Dios va a tener misericordia. Ahora es nuestra función, es tu función volverte a Dios, poner oído a la voz de Dios y darle la importancia que Dios se merece en este mundo. Es difícil, porque el ser humano es de costumbre y tradiciones y de apego. Le cuesta entender a la primera, pero por eso te insto que clames, pidas a Dios que te guíe. Si anhelas entrar al reino de los cielos, clama a Dios, pídele a Dios que te envíe un ungido de Dios para que te enseñe la palabra de Él, o que te revele algún ungido de Dios que ya está predicando la palabra de Él, en espíritu y en verdad. Y aprende de esa persona y vas a ver cómo vas a ser restaurada, vas a ser edificada. Todo te va a asombrar, todo para ti va a ser un descubrimiento. Va a llegar a ti la revelación y te vas a gozar en medio de la presencia de Dios. Pero Dios va a venir con espada sobre la casa de Jeroboam, a aquellos que se levantan como siervos, pero no son siervos. A aquellos que dicen, esta es la verdad, mas han cambiado la palabra, han cambiado la verdad.
aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, mas nunca han conocido a Dios y su corazón está lejos y lo alaban de labios y su corazón aún sigue vacío y lleno de pecado. Que Dios nos bendiga esta tarde, porque era necesario hablar de la plomada de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios va a bendecir, pero también va a castigar. Y tienes que conocer y entender a Dios. Y la palabra siempre va a ser para que tú te acerques a Dios y edificar tu vida, hacerte ver, abrirte los ojos. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Y cuánto tú tienes que asegurar tu salvación? Porque esta vida es pasajera. Algunos creen que 85, 90 años es mucho, pero es tan poco comparado con la vida espiritual, porque la vida espiritual es una eternidad. O estamos una eternidad en el cielo con Dios, o estamos una eternidad en el infierno con el diablo, en el lago de fuego y azufre, que es real, atormentados por demonios. Y ese es el trabajo del diablo, que nadie llega al conocimiento de la verdad. Y es por eso que muchas veces usa al hombre, al religioso, lo usa para causar división, para causar conflictos, como así también diferencias de creencias. Turba la fe y turba los corazones. El rey de las mentiras. He ahí la importancia de dar la buena batalla y de ponerse a cuenta con Dios y de escuchar a Dios, de clamarle a Él, para que Él sea quien te guíe, para que Él sea quien te enseñe, y toda la gloria, toda la honra es para Él. Y bendito el varón que Dios usa en estos tiempos. Y bendito sea Dios, que su fidelidad llega hasta estos tiempos y hasta el fin de los tiempos. Te invito a dar gracias por esta palabra y esperando que Dios haga su obra en tu corazón y en tu vida conforme a tus necesidades. Padre mío, te doy gracias por su amor y misericordia, por sus bondades, como así también por aquellas almas que hoy han escuchado tu palabra, como así también aquellos que la van a escuchar en un futuro cercano. Te los encomiendo, Padre mío, sea usted obrando en sus corazones y en sus mentes, como así también, mi Señor, derrame sobre sus vidas sabiduría, entendimiento, inteligencia, y así también cree usted la necesidad de buscar su presencia y amar la vida eterna por sobre todas las cosas. Salva las almas, Padre mío, en estos tiempos que aún están perdidas, como así también, Padre Santo, sea usted obrando por misericordia, Dios Todopoderoso, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, hogares de ancianos, hogares de discapacitados, donde haya tribulación, Padre mío, donde no haya libertad de culto, tú tienes poder para dar libertad, Padre Santo, libertad de expresar, libertad de predicar tu palabra. Presento a todos estos países, Padre mío, que están bajo la opresión, como así también, Dios Todopoderoso, donde haya hambre y dificultad. Tu obra en los corazones y en las mentes, Padre mío, porque todo está en control tuyo, mi Señor. Guarda a tu pueblo, a tus hijos, bendígales, prospérales, que nada les falte, Padre Santo. Levántale los brazos y nuevos alientos a sus corazones. Los bendigo, Padre mío, como así también usted bendice nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.